¿Y si te dijera que una de las ciudades más queridas y turísticas de Brasil también es escenario de contrastes tan marcados que parecen sacados de dos mundos distintos? Pan de queso recién horneado, atardeceres dorados en la Praça da Liberdade y un clima templado que acaricia la ciudad entre montañas y edificios modernos. Así es como suele promocionarse Belo Horizonte, una metrópoli pintoresca de Minas Gerais que aparece en folletos turísticos como un destino ideal. Pero lo que muchos no saben y pocos se atreven a contar es que detrás de esa imagen encantadora se esconde una realidad mucho más compleja y desafiante. Si te interesan los relatos que van más allá de la superficie, suscríbete al canal para descubrir el otro lado de las ciudades que creías conocer. Belo Horizonte fue planificada desde sus orígenes, allá por el año 1897, con la intención de convertirse en una capital moderna, ordenada y funcional. Sus amplias avenidas, sus barrios arbolados y su trazado urbano con inspiración europea aún despiertan admiración. Zonas como Lourdes, Funcionarios y Sion destacan por su elegancia. Cafeterías modernas, escuelas privadas, restaurantes premiados y una sensación general de bienestar. No es raro que la ciudad siga apareciendo en listas de las mejores capitales brasileñas para vivir. Espacios emblemáticos como la Lagoa da Pampulha o la misma Praça da Liberdade son puntos de encuentro para eventos culturales, conciertos y ferias. Pero, como toda gran ciudad, Belo Horizonte también tiene una cara menos visible. Una cara que no aparece en las guías turísticas ni en los comerciales de televisión, y que nosotros te mostraremos. Una cara marcada por desigualdad social, pobreza creciente y una sensación de abandono en muchas áreas periféricas. A pesar de los avances en salud, educación y cultura, la brecha entre clases sociales en la capital minera sigue siendo impactante. Mientras que en la región centro-sur predominan los condominios de lujo y los parques bien cuidados, en otras zonas crecen sin control asentamientos informales donde miles de personas sobreviven sin servicios básicos como alcantarillado, agua potable o recolección de basura. Según los últimos datos, Belo Horizonte cuenta con más de 218 favelas, muchas de ellas situadas a poca distancia de barrios acomodados. Esta proximidad crea un contraste violento que evidencia la falta de planificación urbana y el abandono histórico de la población más vulnerable. Y es aquí donde queremos invitarte a participar. ¿Conocías esta otra cara de Belo Horizonte? ¿Crees que los gobiernos locales han hecho lo suficiente? Déjanos tu comentario, queremos saber tu opinión. Con el aumento de los precios en todo el país, Belo Horizonte también se ha vuelto una ciudad cada vez más cara para vivir. La inflación en la región metropolitana ha superado el 5% anual, por encima del promedio nacional. Y eso se traduce en alzas continuas en alquileres, transporte, alimentos y servicios. En enero de este año, el billete de autobús aumentó en más de un 15%. Muchos habitantes deben decidir entre pagar el alquiler o comer dignamente, y cada vez más familias abandonan el centro para buscar opciones más accesibles en zonas periféricas, a menudo carentes de infraestructura básica. Además de la desigualdad económica, otro problema persistente es la falta de vivienda digna. Las estadísticas más recientes revelan que la ciudad ya cuenta con más de 5.000 personas en situación de calle, aunque otras fuentes hablan de más de 10.000. La zona de la estación central de autobuses, que debería ser un espacio de tránsito seguro, se ha convertido
en un lugar marcado por el abandono, la inseguridad y la exclusión social. El deterioro es visible y la respuesta institucional sigue siendo insuficiente. Uno de los casos más emblemáticos de mala gestión es la fallida construcción de la nueva terminal de autobuses en el barrio São Gabriel. Anunciada con bombos y platillos hace más de 10 años como una solución al caos vehicular del centro, la obra fue abandonada tras una millonaria inversión. 288 familias fueron desalojadas, el terreno quedó baldío y hoy es un espacio usado para actividades ilegales. La inseguridad es otro factor que preocupa a los residentes. En el año 2024, Belo Horizonte apareció en el puesto 47 del ranking mundial de ciudades más peligrosas. Aunque la violencia no se concentra únicamente en zonas específicas, es común escuchar relatos de asaltos, robos de vehículos y violencia callejera, especialmente al caer la noche. Según datos oficiales, entre 2023 y 2024, los homicidios crecieron en un 25%, el mayor aumento en más de 10 años. La rivalidad futbolística, una tradición apasionada entre Atlético Mineiro y Cruzeiro, es parte esencial del alma de Belo Horizonte, una ciudad que respira fútbol desde sus barrios más humildes hasta sus avenidas más elegantes. Sin embargo, lo que debería ser una fiesta del deporte, una oportunidad para unir a generaciones enteras frente a una pasión compartida, a menudo se convierte en un escenario de tensión, violencia y temor. En febrero de 2025, un enfrentamiento entre barras bravas de ambos equipos paralizó parte de la ciudad. Más de un centenar de hinchas se encontraron en plena vía pública armados con palos, botellas, bombas caseras y hasta fuegos artificiales utilizados como proyectiles. El resultado, varios heridos de gravedad, uno de ellos con traumatismo cráneoencefálico que lo dejó en estado crítico durante días. Este tipo de episodios no son aislados. Se han vuelto tan frecuentes que muchas familias han dejado de asistir a los estadios por miedo a verse atrapadas en disturbios. Padres que solían llevar a sus hijos a vivir la emoción del fútbol ahora optan por ver los partidos desde casa, mientras los alrededores del Mineirão se llenan de patrullas, cordones policiales y nerviosismo cada vez que hay clásico. La cultura de las torcidas organizadas, en principio nacida del amor por el equipo, ha evolucionado en muchos casos hacia un fanatismo extremo donde el rival ya no es adversario deportivo, sino enemigo declarado. Las redes sociales, lejos de calmar los ánimos, funcionan como caja de resonancia para amenazas, provocaciones y convocatorias encubiertas a ajustes de cuentas. En este contexto, el fútbol, que debería ser un refugio emocional y un símbolo de identidad colectiva, termina convirtiéndose en una fuente de ansiedad para miles de ciudadanos. Y lo más preocupante es que, pese a la gravedad de la situación, las acciones preventivas son insuficientes. Las autoridades reaccionan, pero pocas veces actúan con anticipación. Los clubes, por su parte, condenan la violencia públicamente, pero rara vez colaboran entre ellos para implementar estrategias conjuntas de educación, integración y seguridad. Mientras tanto, el miedo se propaga, el espíritu deportivo se diluye y una parte esencial de la cultura de Belo Horizonte se ve empañada por la sombra de la violencia. Y como si todo esto no bastara, la ciudad también carga con una historia densa relacionada con la prostitución. La Rua Guaicurus es considerada uno de los mayores centros de trabajo sexual de Brasil.
Desde los años 30, esta zona ha sido escenario de prácticas toleradas pero invisibilizadas, donde cientos de mujeres, muchas de ellas transexuales o migrantes, ejercen su trabajo en condiciones precarias y a veces peligrosas. Aunque existen organizaciones que luchan por los derechos de estas trabajadoras, los relatos de abuso, explotación y violencia son frecuentes. En definitiva, Belo Horizonte no es solo la postal encantadora que aparece en las promociones turísticas. Es una ciudad viva, contradictoria, intensa, llena de belleza, pero también de heridas abiertas que necesitan atención, inversión y empatía. Si este contenido te ha hecho ver la ciudad con otros ojos, no te vayas sin suscribirte al canal. Porque aquí seguimos contando lo que otros prefieren callar. Nos vemos en el próximo viaje.